Capítulo 18.4. Semántica. La semántica es algo a lo que la gente no le suele dar mucha importancia y, sin embargo, en política tiene una importancia esencial. La semántica, que es el significado de las palabras, es lo que permite a las personas entenderse, pues si las palabras tienen distinto significado según quien la emplee, no es que esas personas no se entiendan entre sí, que sería un problema menor, sino que entenderán cosas diferentes, que eso sí genera graves problemas y enfrentamientos. Con un par de ejemplos se entenderá todo mucho mejor y también se comprenderá la importancia y trascendencia del significado de las palabras en política. Ejemplo 1. Dos personas hablan idiomas diferentes e intentan dialogar entre ellas, aunque no se entiendan al hablar, al final, entre las palabras, signos, gestos y demás argucias, se entienden perfectamente. Esto no es un caso de semántica, pero sirve para explicar el tema. Ejemplo 2. Una persona hereda un banco, el rico pensará en una entidad financiera y el pobre pensará en un asiento para él y su familia. Eso es lo que hacen los políticos con nosotros. Nos ofrecen un banco y mientras ellos se quedan con la entidad financiera, el pueblo que espere sentado. En política, la semántica tiene una importancia esencial y una trascendencia mucho más allá de las palabras, porque en política las palabras transmiten ideas y las ideas políticas están llenas de enfrentamientos civiles y guerras. De la importancia que tiene la semántica en la política lo saben muy bien los políticos perversos. En ellos, el dominio de la semántica política es algo innato. Su capacidad de proyección de las palabras con visión de futuro supera con creces a la mente más privilegiada, por mucho coeficiente intelectual que tenga, si es persona honrada. Y esto tiene su lógica. El político perverso en ningún momento piensa en el pueblo, ni le importa al pueblo. Él, en lo único que piensa, es en sí mismo. El político perverso nunca dice la verdad. No le va a decir al pueblo que lo único que quiere es el poder para sí, que en este mundo económico el poder se traduce en dinero. Por eso, su capacidad de mentir y engañar es tan natural en ellos que es su forma de ser, y el dominio de la semántica es consustancial con su forma de ser. Es la forma que tiene de llevar a cabo su idea. Un ejemplo en 3 partes facilitará la comprensión de cuanto aquí se dice. Primera parte. Un buen comerciante que intenta vender un producto a una persona hará un planteamiento de venta perfecto. Explicará las mil maravillas, las bondades del producto y que el precio del producto es inmejorable. Segunda parte. Un estafador está a años luz del buen comerciante. Para empezar, no necesita el producto para venderlo. En segundo lugar, su capacidad de convicción no es que sea muy superior, sino que se sitúa en otra dimensión, pues no le está vendiendo el producto, sino que ha convencido a la persona de que el producto forma parte de su vida y es lo que le falta. Y el precio es lo de menos, aunque en esta vida, para conseguir las cosas, a veces es necesario un esfuerzo, un préstamo bancario, por ejemplo. Tercera parte. Al final, la realidad objetiva que queda es que la persona está pagando una deuda por un producto inexistente. Pero lo más curioso, por eso se dice que la capacidad de convicción de esta gente es de otra dimensión, es que el estafado lo vea de la siguiente forma. Qué pena que me haya engañado con lo bueno que era el producto. Y en este tema de la semántica, los políticos españoles son auténticos maestros. Se postulan como libertadores del pueblo cuando son los opresores del pueblo. Y lo hacen tan bien que el pueblo los considera líderes cuando son auténticos señores feudales. Lo de compararlos con los señores feudales tiene su razón de ser, por ello no está de más recordar aquí escuetamente en qué consistía el feudalismo. El feudalismo, que fue el fruto de la inestabilidad y enfrentamientos de la Edad Media, siglos V a XV, se fundamenta en 3 pilares. 1. El señor feudal, que era el dueño y señor de todo. 2. El vasallo, persona libre que debía vasallaje al señor feudal.
no se entienda vasallaje como sinónimo de esclavitud, sino en un sentido que hoy podríamos calificar como político, de fidelidad al señor feudal. 3. El feudo. El feudo era el acuerdo socioeconómico entre el señor feudal y el vasallo, acuerdo que iba mucho más allá de la mera relación económica de producción, pues tenía dos aspectos que eran como la cara y cruz de una moneda. Aspecto económico, en virtud del cual una parte de la producción era para que el vasallo pudiera sobrevivir y el resto de la producción era para el señor feudal. Aspecto social, que implicaba la fidelidad del vasallo a cambio de protección. El feudo, por lo tanto, no era un contrato económico, era mucho más, era una forma de vida. En terminología de hoy en día, tendríamos que decir que ello constituía la forma económico-social de un territorio, lo mismo que en otros territorios la forma económico-social es el comunismo o la economía de mercado. Pasemos ahora a exponer algunos de los ejemplos de manipulación semántica más dañinos para el pueblo español, como son: 1. El término nacionalista. 2. El término castellano en vez de español. 3. La expresión vamos a democratizar. Y 4. Dinero para el partido. El término nacionalista. El término nacionalista está tan manipulado y tergiversado en todos sus aspectos que la posibilidad de malentendidos es muy fácil, y por ello haremos una exposición simple y realista, sin entrar en planteamientos dogmáticos. Para hablar de este tema, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la palabra nación. La palabra nación viene de nacimiento, es decir, los nacidos en una zona. Por ello, en muchas ocasiones se utiliza como sinónimo de territorio. En otras ocasiones se emplea como sinónimo de persona con un mismo origen. También se emplea como sinónimo de persona con una misma cultura. Y también se emplea como sinónimo de estado, país o patria. Por lo tanto, podemos decir que el término nacionalista significa que la persona se identifica con su territorio y la cultura de ese territorio. En este sentido, cualquier persona que se identifique con su territorio y la cultura de ese territorio es un nacionalista. Y esto es lo que interpreta la gente de bien y sin connotaciones políticas. Desde este punto de vista, el término nacionalista no es un término excluyente, sino un término objetivo de identificación. De ahí que se emplee en unas ocasiones la expresión patria y en otras la expresión patria chica, para identificar dentro de un territorio una zona más concreta. Por ejemplo, si una persona dice mi patria chica es Asturias, implícitamente está reconociendo la existencia de la patria grande, España. Siguiendo con este enfoque, no está de más hacer un pequeño relato de una familia, ya que en definitiva la familia es la base de todo pueblo y nación. Supongamos que una familia tiene 4 hijos. Los hijos se casan y forman sus respectivas familias. Que cada hijo forme una familia no implica que deje de pertenecer a la familia de origen. El hecho de que cada uno de los hermanos tenga su propia familia no significa que dejen de ser familia entre sí. Por tanto, el hecho de estar integrado en una familia no excluye pertenecer a otra familia. Es más, cada uno de los cónyuges entra a formar parte de la familia del otro, y sus hijos forman parte tanto de la familia paterna como materna. El hecho de que los cónyuges se sientan muy identificados con la familia que han formado no significa que tenga que sentir desafección por la familia de origen. No está de más decir aquí que la palabra patria viene del latín y hace referencia tanto al padre como a los antepasados. Con este relato, lo único que se ha pretendido es dejar claro que el concepto nacionalista lo único que significa es que la persona tiene el sentimiento de pertenencia a un territorio, cultura e historia, y nada más. Por lo tanto, cualquier persona que se identifique con su tierra es un nacionalista. Este sentimiento de pertenencia, si es puro, no es excluyente. Aquí, lo importante y lo único que se valora es ese sentimiento que la persona tiene de pertenencia e identificación con su tierra, nada más. Y al contrario de lo que algunos dicen, cuanto más amplio sea este sentimiento,
el arraigo al territorio será más firme y sólido, pues la persona se identifica con el sitio donde nació y con todo su entorno. Con un ejemplo se comprenderá lo expuesto mucho mejor. La persona que nace en un pueblo de Asturias y dice que no se siente asturiana, porque él es de su pueblo y su arraigo lo es con su pueblo, nada más. Este sentimiento de arraigo es muy pobre y limitado, pues significa renunciar a todos los datos de identidad al cual pertenece su pueblo y de los cuales forma parte. Sin embargo, si la persona se siente de su pueblo, se siente asturiana, española y europea, sus raíces son mucho más amplias y sólidas, pues no solo conoce y siente las raíces del pueblo donde nació, sino también de su entorno al cual pertenece y del cual forma parte. Y ser consciente de ello refuerza sus raíces, pues no solo sabe dónde nació, sino que también sabe a dónde pertenece. Cuando el sentimiento de pertenencia lo condiciona, que es lo que hacen los partidos de ideología nacionalista, lo que se valora no es lo que uno pueda sentir por su tierra, sino el cumplimiento de la condición que se impone, la ideología nacionalista. Por ello, todos los partidos de ideología nacionalista son excluyentes, pues quien no comparta su ideología lo autoexcluyen. Partidos políticos de ideología nacionalista. Los partidos políticos de ideología nacionalista lo que profesan no es nacionalismo, sino una ideología nacionalista que no es lo mismo. Es decir, lo que profesan es una idea elaborada por ellos a la cual le añaden el término nacionalista. Ninguno de estos partidos defienden la identidad nacional de un pueblo, sino únicamente su idea de pueblo, su ideología. Por este motivo, para ellos, si alguien no comparte su ideal, le niegan la condición de ciudadano del pueblo. Baste recordar lo que algún político catalán de ideología nacionalista le ha dicho a otros ciudadanos catalanes. Tú habrás nacido y vivido toda tu vida en Cataluña, pero tú no eres catalán. Para estos políticos, que la persona sea catalana, que esté integrada y se identifique con su tierra y cultura, no cuenta. Lo único que cuenta es la ideología que ellos quieren aplicar, y todo el pueblo tiene que someterse a su ideología si quieren ser catalanes. Lo importante para los partidos de ideología nacionalista no es la cultura o identidad de un pueblo, lo importante es su ideología. Para ellos, la condición de ciudadano de un pueblo no reside en la identificación de la persona con su tierra y su cultura, sino única y exclusivamente en aceptar lo que ellos dicen, sus ideas nacionalistas, es decir, la imposición de sus ideas nacionalistas al margen de la tradición y cultura del pueblo. Estas conductas de carácter fascista, que se atribuyen la potestad y legitimación de dar y retirar títulos de ciudadanía, no deberían permitirse por ser comportamientos fascistas antidemocráticos que conducen directamente al nazismo. Y no está de más recordar aquí algunos logros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. 1. Negar la condición de alemán, por la vía de hecho, a todos aquellos alemanes que no sucumbieran a los encantos de su ideología nazi. Lo peor no era que esta gente no considerara alemanes a los otros, sino que les consideraban traidores, y ello autorizaba a cualquier ciudadano de ideología nacionalista a cometer todo tipo de atentados contra ellos. En el mejor de los casos, el fervor ideológico nacionalista se limitaba a hacerles la vida imposible, con lo cual tenían tiempo de emigrar, pero si lo mataban, la culpa era de la víctima, por haber provocado al pueblo a no compartir su ideología nacionalista. 2. El holocausto nazi causó entre 15 y 22 millones de muertos, y todo el mundo sabe que 6 millones eran judíos. Pero debido a la magnitud del holocausto, la gente no se suele fijar en otro dato de interés que aquí es interesante indicar. En Alemania había unos 400.000 judíos que eran ciudadanos alemanes, que nacieron en Alemania y cuyos padres también eran alemanes. Pues bien, más de la mitad murieron. B.
Los disidentes políticos, aunque cumplieran todos los requisitos nazis para ser alemán, es decir, alemanes de toda la vida y de pura raza aria, si no emigraban, también eran eliminados por no ser buenos alemanes. C. Miles de jóvenes fueron castrados a pesar de ser considerados alemanes por no ser alemanes de pura raza aria. Lo curioso es que Hitler no nació en Alemania, ni era alemán de origen, sino austriaco, y sus padres también eran austriacos. Y gracias a los criterios de identidad que estableció la ideología nacionalista, Hitler sí era un buen alemán y los otros no. Es muy importante destacar este hecho, porque dice mucho de las ideologías nacionalistas, que nada tienen que ver con el sentimiento nacional que puede tener cualquier persona de bien. 3. La fanatización por la ideología nacionalista llevó a muchos jóvenes alemanes a denunciar a miembros de su familia por no ser buenos alemanes. Incluso denunciaban a sus propios padres que eran drásticamente castigados o ejecutados. Un número elevado de estos jóvenes, al finalizar la guerra y ser consciente de lo que había pasado y darse cuenta de lo que habían hecho, no pudieron superarlo y se suicidaron. 4. Otro dato curioso es el de los homosexuales. Los homosexuales, en un principio, eran ignorados por el nazismo, siendo de destacar Ernst Röhm, quien presumía de su virilidad homosexual, colaborador íntimo de Hitler y comandante de las SA, un cuerpo paramilitar nazi que adquirió mucho poder, lo que fue considerado como un peligro por Hitler. En el episodio conocido como La Noche de los Cuchillos Largos, se detuvo a Ernst Röhm y posteriormente fue asesinado en su celda. Un argumento para asesinarlo fue lo de su condición homosexual y a partir de entonces se hizo una persecución selectiva pero muy eficaz de la homosexualidad. Este suceso demuestra cómo las ideologías nacionalistas siempre buscan un motivo para justificar todo cuanto hacen. Nadie puede negar que las técnicas de depuración empleadas por la ideología nacionalista consiguieron lo que quería, que el pueblo identificara a Alemania con su ideología, lo que hizo que todo el pueblo se identificara con la ideología nazi, y de esta forma tan simple, los gobernantes manipulaban a los ciudadanos según les conviniera para su ideología. Pensar que todos los alemanes eran nazis sería un error. Pensar que todos los alemanes querían la guerra sería otro error. Pensar que todos los alemanes deseaban la muerte de más de 5 millones de sus conciudadanos, que es el número estimado de alemanes fallecidos en la Segunda Guerra Mundial, también sería un error. Cualquier persona con sentido común es consciente de que el pueblo alemán no se imaginaba a dónde les iba a conducir la ideología nacionalista de unos políticos. Es más, cualquier persona con sentido común pensará que todo alemán que amara a su país, su cultura y su historia nunca desearía la destrucción del país y más de 5 millones de conciudadanos muertos. Pero esto pasa y seguirá pasando por anteponer las ideas a las personas. Las ideas, los ideales y demás valores deben estar al servicio de las personas en vez de estar las personas al servicio de los ideales. Y esto de anteponer sus ideas a la persona es lo que hacen los autoproclamados partidos nacionalistas. Tampoco debemos olvidar que, al igual que en cualquier otro partido, en los partidos de ideología nacionalista, y en estos casos aún más, quien manda es el líder, lo que significa que toda ideología nacionalista no es otra cosa que la ideología del líder. Identidad cultural. Contrariamente a lo que hacen los partidos de ideología nacionalista, la mejor forma de conservar la cultura de un territorio, sobre todo si es minoritario, es al lado de culturas afines, pues las influencias que pueda recibir de estas culturas afines estarán en consonancia con la cultura del territorio. Y de la misma forma que recibe influencias de las culturas afines, también transmite la cultura de su territorio a las otras culturas afines. Un simple ejemplo permitirá comprender mucho mejor lo expuesto en el párrafo anterior.
Si un ciudadano de cualquier parte del territorio nacional se desplaza a vivir para el resto de su vida a cualquier otra parte de España, en muy poco variará su cultura y su forma de pensar. Si se desplaza a la India, Japón, Arabia Saudita, etc., a partir de un plazo de unos 15 años, su forma de pensar y su identidad cultural cambiarán para siempre. Políticos de ideología nacionalista, catedráticos de la semántica. Si en términos generales podemos decir que los políticos españoles son unos maestros de la semántica, los políticos de ideologías nacionalistas son auténticos catedráticos. Mencionaremos algunos casos a modo de ejemplo. A. Su autodefinición como partido nacionalista. B. El llamado derecho a decidir. C. Adecuación gramatical de los apellidos. D. Una misma lengua en Cataluña y Valencia. Su autodefinición como partido nacionalista. Su propia autodefinición es un engaño, pues ha quedado claro que no son nacionalistas, ni les importa la nación. Lo único que les importa es imponer su ideología. Quizás sería mucho más correcto hablar de partidos independentistas o feudalistas, pues detrás de toda parafernalia nacionalista lo único que hay es un afán desmedido de mandar como un auténtico señor feudal propio de otra época y otros tiempos. El llamado derecho a decidir. Esta expresión de derecho a decidir del pueblo catalán la utilizan mucho los políticos catalanes de ideología nacionalista, cuando ellos, mejor que nadie, saben que los catalanes deciden como cualquier otro español. Por lo tanto, es evidente que con esta expresión están dando a entender otra cosa. Y cualquier persona con un mínimo de sentido común y un poco de lógica entiende que lo que están diciendo con esta frase es justificar la declaración de independencia al margen del pueblo español. Y españoles lo somos todos. Lo que no tiene explicación es que lo que cualquier ciudadano comprende no lo entiende el gobierno y las demás instituciones del Estado, y que una simple cuestión semántica impida perseguir estas conductas por delitos contra el Estado y la democracia. Esto es muy grave, ya que dar por válido este juego semántico es vanagloriar al separatismo, pues para ellos es una muestra más de su inteligencia y de su superioridad intelectual, en comparación con los tontos de los españoles. Adecuación gramatical de los apellidos. El párrafo sexto del artículo 55 de la Ley del Registro Civil fue redactado para contentar a los partidos de ideología nacionalista. Pues bien, este artículo demuestra el componente racial que encierra estas ideologías, pues le está diciendo al ciudadano que se avergüence de sus orígenes y que cambie sus apellidos. Dispone el párrafo sexto del artículo 55 de la Ley de Registro Civil: el encargado del registro, a petición del interesado o de su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente. Ya no se trata solo de traducir, sino también, en aquellos casos que no exista traducción, se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente. Con un ejemplo se entenderá mucho mejor. Supongamos que una persona nace en Madrid, de padres madrileños, abuelos madrileños y demás ancestros conocidos también madrileños, y se apellida Ferreiro, apellido gallego que en español significa herrero. ¿Significa esto que para ser un buen madrileño tiene que traducir el apellido Ferreiro por herrero? Evidentemente no. Supongamos el caso inverso, una persona que se apellida Herrero y es gallega. ¿Significa esto que para ser un buen gallego tiene que traducir el apellido Herrero por Ferreiro? Evidentemente no. Si una persona se apellida España y vive en Galicia, ¿le ponemos Galicia? Detrás de este artículo, lo único que existe es un ánimo de establecer diferencias raciales donde no existen, pues entre los españoles no existen diferencias étnicas. Los apellidos catalanes son los mismos que los del resto de España.
lo que denota un mismo origen. Y que un Estado permita una cosa así debería ser motivo de vergüenza para todos los ciudadanos demócratas de este país. Una misma lengua en Cataluña y Valencia. Los independentistas catalanes dicen que el catalán y el valenciano son el mismo idioma y, por lo tanto, su conclusión es que en Valencia se habla el catalán. Podemos decir, como anécdota, siguiendo con este razonamiento simple y desde el punto de vista de los políticos de ideología nacionalista, sin entrar en valoración lingüística alguna, que teniendo en cuenta que ambos territorios hablan el mismo idioma, sería más lógico decir que en Cataluña se habla valenciano y no que en Valencia se habla catalán, pues lo cierto es que la historia de Valencia tiene mayor identidad política que la de Cataluña. Valencia sí fue reino. Es más, la capital de lo que los independentistas catalanes denominan países catalanes debería ser, por historia, la ciudad de Valencia. Pero eso nunca será así, por lo mismo que tampoco dirán que en Cataluña se habla valenciano. Es decir, los políticos catalanes de ideología nacionalista hablan de una misma lengua, pero ello es la disculpa para imponer su lengua y sus criterios y de esta forma controlar al pueblo valenciano a través de los políticos afines a su ideología. Y si los políticos valencianos se someten a los políticos catalanes de ideología nacionalista, renunciando a la historia e identidad valenciana, no es por desconocimiento, sino porque estos políticos añoran en convertirse en los señores feudales de su tierra y, al igual que ocurría antaño, al señor feudal no le importaban sus vasallos ni el reino, sino únicamente ser el señor de su feudo. Y en estos momentos quienes llevan el estandarte del feudalismo son los políticos catalanes de ideología nacionalista. La despersonalización. Una cosa que hacen muy bien los partidos de ideología nacionalista es despersonalizar todo cuanto contradice su ideología. Los nazis, antes de ir contra los alemanes de religión judía, se dedicaron a llamarles e identificarlos únicamente como judíos, con lo cual, al final, la gente ya no los identificaba ni como alemanes ni como ciudadanos, personas, sino como judíos. Lo mismo pasa en España con los partidos de ideología nacionalista. En Cataluña, los autoproclamados partidos nacionalistas identifican a toda persona que no comparte su ideología como españolista, es decir, ni catalán ni ciudadano, con lo cual le están quitando la condición de ciudadano, es decir, persona, y si deja de ser persona, no tiene derechos, y se puede hacer con ella lo que se quiera. Lo mismo pasa con cualquier símbolo que no se ajuste a su ideología. Así, por ejemplo, y según su criterio, que queman una bandera de España no tiene importancia, no deja de ser un trapo, libertad de expresión. Que queman la foto del jefe del Estado, otro tanto, libertad de expresión. Que las autoridades catalanas no asisten a los actos en los que comparece el jefe del Estado, para ellos no es un acto irrespetuoso, sino una cuestión de principios. Una democracia no puede consentir la despersonalización de las personas, ni la falta de respeto a los símbolos nacionales, pues ello conduce a la destrucción de la nación y el gobierno que permite comportamientos así denota un déficit democrático que roza lo punible. Lo curioso es que si alguna persona desprecia alguno de los símbolos que adoptan estos partidos independentistas, lo más probable, por no decir seguro, es que un grupo afín a su ideología que se comportan como si se tratase de grupos paramilitares actúe de forma violenta contra esa persona, para impedir que nadie les contradiga o desprecie. Y la justificación que suelen dar los partidos independentistas en estos casos siempre es la misma, que no comparten estas actuaciones violentas, pero las comprenden perfectamente, porque hieren los sentimientos del pueblo. Una prueba de lo dicho en este apartado, de la doble moral de las ideologías nacionalistas, lo tenemos en una anécdota que salió publicada en la prensa en junio de 2018. Una empresa malagueña se dedicó a vender jamones y otros productos andaluces por internet bajo el nombre de Pig de Mont. Pig significa cerdo en lengua inglesa y de Mont significa de monte en lengua francesa.
y su logotipo es una cara de un cerdo con gafas y con pelo en la cabeza. Si uno ve el dibujo sin el nombre comercial Puigdemont, a nadie se le ocurriría pensar que se trata de una caricatura del expresidente de la Generalidad de Cataluña, señor Puigdemont, y el logotipo pasaría completamente desapercibido. Ahora bien, teniendo en cuenta que el nombre comercial es Puigdemont y que el cerdo tiene un peinado con raya al centro y gafas, es lógico pensar que más de una persona pudiera relacionar este logotipo y marca con el señor Puigdemont. A pregunta de los periodistas, el dueño de la empresa manifestó que por su parte no existe intención de ofender, y seguro que es así, pues más parece una argucia comercial para llamar la atención y abrirse paso en el mundo de la alimentación que un acto con intencionalidad de ofensa. El señor Puigdemont, con buen criterio, denunció a la empresa. A los pocos días sale otra noticia en la prensa comunicando el cierre de la empresa Puigdemont. En este caso de la empresa Puigdemont, nada hace pensar que actuara con ánimo de ofender. Sin embargo, todo el mundo sabe que, cuando los independentistas catalanes queman la bandera española, una foto del rey, la Constitución española, lanzan insultos a España, etc., sí lo hacen con la intención de ofender y humillar al pueblo español. Y el gobierno español no hace nada. Su actuación se limita a un simple paripé para poder justificar su inacción en la libertad de expresión. No es de extrañar que los independentistas consideren a los españoles unos imbéciles y ellos se crean una raza superior. Aunque no es fácil saber el motivo de esta pasividad de los gobernantes españoles, todo hace pensar en el valor del voto. Baste con recordar que Convergencia y Unión en el 2011, con 1 millón de votos, obtuvo 16 diputados y UPyD, con 1.100.000 votos, obtuvo 5 diputados. El término castellano en vez de español para designar a la lengua española. Durante la transición de la dictadura de Franco al sistema democrático actual, periodo de 1975 a 1978, surgió el tema de las diferentes lenguas existentes en España: español, gallego, vasco y catalán, y la forma en que se debía exponer este tema en la Constitución de 1978. Los autoproclamados nacionalistas catalanes alegaron en este tema que decir español a la lengua española no era correcto porque las otras lenguas de España, gallego, vasco y catalán, también eran lenguas españolas. Y al llamar español al español era ir en contra de la españolidad de las otras lenguas. De ahí que en la actual Constitución española de 1978 se diga en su artículo 3 que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Los políticos, digamos no nacionalistas, de buena fe y con el espíritu de concordia que imperaba en aquellos momentos, aceptaron el razonamiento, omitieron el término español y aceptaron el término castellano para identificar a la lengua española en la Constitución de 1978. Los autodenominados nacionalistas, que son independentistas, una vez que lograron desterrar de la Constitución de 1978 la palabra español como lengua oficial de toda España, potenciaron el término castellano en base a lo políticamente correcto, hasta tal punto que incluso las personas que se sienten españolas, en vez de llamar español a la lengua española, lengua que se habla en toda España, le dicen castellano, cuando lo correcto, tanto desde el punto de vista social como desde la lingüística, es decir, español. Efectivamente, el castellano es el español que se habla en Castilla. Y ahora, en base a lo políticamente correcto, todo el mundo dice castellano en vez de español. Y los independentistas dicen que ellos no hablan el castellano, porque ellos no son castellanos, y que el castellano es el idioma propio de Castilla y no el suyo. Además, esta es otra de las formas que tienen los independentistas de negar la evidencia de una nación llamada España que habla un idioma que es el español,
idioma que se habla en toda España y no solo en España, sino también en gran parte del mundo, siendo uno de los idiomas más importantes a nivel mundial, para orgullo de un país llamado España, que por culpa de los independentistas actualmente en España hay gente que se avergüenza de hablar en español. Resumiendo, en un principio los políticos de ideología nacionalista decían no poner español porque sus lenguas también eran españolas, y ahora dicen que como el español no existe en España sino el castellano, y que este es el idioma propio de Castilla, ellos no tienen por qué hablar el castellano, pues no son castellanos. Es decir, impusieron la palabra castellano como sinónimo de español, y una vez que la palabra se introdujo en la Constitución de 1978, le dan otro significado. Que nadie se lleve a engaño. Los independentistas desde el principio tenían muy claro el engaño que estaban haciendo. Las consecuencias de este cambio terminológico es que muchos españoles desconocen que el español es su propia lengua y por lo tanto no lo aceptan. La lengua española. No vamos a hacer aquí un estudio filológico o lingüístico del español, que no es objeto de este libro y además requiere unos conocimientos lingüísticos muy específicos, sino a exponer únicamente algunas peculiaridades del español que denotan la manipulación que están haciendo los partidos independentistas de esta lengua que es de todos los españoles y que se llama español. Y lo hacen con la única finalidad de negar una realidad social llamada España y de esta forma justificar los feudos que quieren imponer a todos los españoles. Por lo tanto, la exposición que vamos a hacer aquí lo será desde un punto de vista práctico y descriptivo. Lo primero que tenemos que decir es que el español es una lengua latina con espíritu vasco. Decimos que es una lengua latina porque deriva del latín y decimos que tiene espíritu vasco porque las vocales del español son las vocales vascas. Nota: en el latín y en consecuencia en las lenguas latinas, las vocales pueden tener dos sonidos diferentes. Es lo que se conoce con el nombre de vocal larga y vocal corta. Esta denominación de las vocales en larga y corta viene determinada por la extensión en el tiempo de su pronunciación, denominándose vocal larga a la vocal cuya pronunciación se prolonga más en el tiempo y vocal corta a la de menor duración. Pero esta nomenclatura en larga y corta no debe llevarnos a engaño, pues si bien es cierto que se utiliza para su designación su duración en el tiempo, no es el tiempo de su pronunciación lo que caracteriza a una u otra vocal, sino su vocalización. La vocal larga y la vocal corta tienen vocalizaciones diferentes, es decir, son dos fonemas diferentes. Pues bien, tanto el latín como las lenguas latinas, a excepción del español, tienen vocales con dos fonemas. Sin embargo, el español adoptó para sus vocales el sistema vocálico vasco de un único sonido por vocal. De ahí que se diga que las vocales del español son las vocales vascas. Teniendo en cuenta que en el español cada vocal tiene un único sonido y que el español nació en la zona navarra y vasca, no reconocer que el sistema vocálico del español tiene su origen en el sistema vocálico vasco es negar la evidencia. Lo segundo, los primeros textos de español antiguo. Los primeros textos en español antiguo datan de finales del siglo X o principios del siglo XI, finales de los años 900, principios de los años 1000. Es decir, estamos hablando de más de 1000 años de historia de la lengua española. Los primeros textos aparecen en una institución religiosa, Monasterio de San Millán de la Cogolla, conjunto monástico que comprende el monasterio de Suso y el monasterio de Yuso, en la provincia de Logroño, La Rioja, territorio que en aquella época pertenecía al reino de Pamplona, posteriormente reino de Navarra. Es importante destacar aquí el hecho de que estas tierras pertenecían en ese momento al reino de Pamplona. También aparecieron textos en español en Valpuesta, provincia de Burgos, siglo XII, siendo de destacar que algunos de estos textos eran copia de documentos más antiguos, algunos de los cuales se remontan al siglo IX.
Tiene su lógica que los primeros textos en español hayan aparecido en San Millán de la Cogolla y Valpuesta, porque se encuentran en zonas cristianas reconquistadas. Y en estas zonas, para consolidar los territorios reconquistados, se repoblaban con gente proveniente de la zona norte. Estos pobladores era la gente humilde del pueblo, que a riesgo de su vida obtenían tierras donde vivir. Esta gente no hablaba latín ni vasco, sino esta nueva lengua del pueblo, el español antiguo. Ahora bien, el hecho de que los primeros textos de español antiguo hayan aparecido en la zona de San Millán de la Cogolla y Valpuesta no significa que esta zona sea el lugar de su nacimiento, sino donde se glosaron los primeros textos en español. En tercer lugar, el territorio donde nació el español. Se dice que la cuna del español es la zona de Valpuesta y San Millán, por ser donde aparecen los primeros textos de español antiguo. Ahora bien, circunscribir el nacimiento del español a la zona de Valpuesta y San Millán, que en aquel momento pertenecía al reino de Pamplona, sería un error. El español nació más al norte, de donde procedía la gente que iba repoblando los territorios recuperados a los musulmanes, y la gente que repobló los territorios donde aparecieron los primeros textos en español procedía de las provincias vascas y la zona de Pamplona, zona muy romanizada, como lo demuestra el hecho de que el español es lengua latina y que fue un general romano, Pompeyo, quien en el año 75 a.C., sobre un poblado anterior, fundó la ciudad de Pamplona, de ahí su nombre, ciudad muy importante durante todo el Imperio Romano, lo que acredita y confirma que la romanización en toda esta zona estaba muy consolidada. No está de más mencionar aquí que estudios científicos mediante el análisis del ADN de la población española confirma las narraciones históricas de que la reconquista se hizo de norte a sur, repoblando las zonas recuperadas con la gente del norte más próxima. En cuanto al latín y el vasco, puede decirse que el latín era el idioma oficial de la Iglesia y la nobleza, y que utilizaban los eruditos, y el vasco se hablaba en los pueblos de montaña, principalmente en la zona del Pirineo navarro, y era una lengua oral. Los primeros textos en vasco aparecen en las glosas de San Millán de la Cogolla. El español, además de hablarse en las zonas citadas, también se extendió hacia el oeste y hacia el este. Por el oeste lo demuestra el hecho de textos aparecidos en la zona de Cantabria y también que cerca de León apareciera un texto con palabras en español antiguo realizado por un monje del monasterio de los Santos Justo y Pastor sobre un inventario de quesos. Esta nota se conoce con el nombre de Nodicia de queso. Por el este, hacia la zona del Condado de Aragón, después Reino de Aragón, donde también se hablaba español. Es decir, el español es anterior a la reconquista del territorio que hoy denominamos Castilla, y era la lengua que ya hablaba el pueblo en toda la zona norte central de España. En cuarto lugar, Reino de Castilla, Reino de León, Reino de Aragón y Reino de Navarra. Reino de Castilla. El Reino de Castilla tiene su origen en un condado, Condado de Castilla, perteneciente al Reino de León. El territorio del Condado de Castilla no está bien delimitado, pero podemos situarlo en una franja de terreno que va de norte a sur, desde el mar Cantábrico por el norte hasta los lindes con los territorios controlados por los musulmanes por el sur, y se extendía a lo largo de los lindes de lo que hoy constituyen las provincias de Cantabria con Vizcaya, Burgos con Vizcaya y Álava y Burgos con La Rioja. Puede decirse que el Condado de Castilla estaba situado en los territorios limítrofes entre las provincias situadas al oeste, Cantabria y Burgos, y las provincias situadas al este, Vizcaya, Álava y La Rioja. Es decir, el Condado de Castilla no estaba situado en la zona que hoy denominamos Castilla, sino en la zona norte de España, y comprendía parte del territorio de lo que hoy denominamos Cantabria, Vizcaya, Álava, Burgos y La Rioja.
Por ello, con anterioridad a la actual división territorial de España, las tres provincias de Santander, Burgos y Logroño formaban parte de lo que se denominaba región de Castilla la Vieja. El condado de Castilla, con el tiempo, fue ampliando su territorio, no solo hacia el sur, reconquistado a los musulmanes, sino también hacia el este y el oeste, dando lugar al Reino de Castilla, año 1065. El Reino de Castilla, en sus orígenes, estaba encuadrado entre los siguientes lindes: por el norte, con el mar Cantábrico; por el sur, con el territorio ocupado por los musulmanes; por el oeste, con las tierras del Reino de León. Aproximadamente los lindes venían siendo con lo que hoy constituyen las provincias de Asturias, León, Zamora y Salamanca. Por el este, con el Reino de Pamplona, posteriormente Reino de Navarra, y el Reino de Aragón. Es de destacar que los lindes con el Reino de Pamplona, Reino de Navarra a partir de 1150, variaron a lo largo del tiempo, pues podemos decir, a grosso modo, que las provincias vascas unas veces se decantaban y dependían del Reino de Navarra y otras del Reino de Castilla, y finalmente terminaron formando parte del Reino de Castilla. Reino de León. En el año 1230, el Reino de León se unificó con el Reino de Castilla. Ambos hablaban la misma lengua popular, el español antiguo. Reino de Aragón. El Reino de Aragón tiene su origen en el Condado de Aragón, principios del siglo IX, que comprendía una franja montañosa en el Pirineo central. Posteriormente, se integra en el Reino de Pamplona, año 925. Un siglo después, se separa del Reino de Pamplona, año 1035, y posteriormente se transforma en Reino de Aragón, reino que se fue extendiendo por el Valle del Ebro. El hecho de separarse lo fue por la costumbre que existía de dividir el reino entre los herederos, pero a nivel de pueblo, la zona de Pamplona, sur de Navarra y las tierras del Condado de Aragón no tenían grandes diferencias ni sociales ni en el habla, salvo las diferencias propias de cada zona que se acentuaban en las partes altas de la montaña. En cuanto al habla, es el español antiguo. Si bien, hoy en día, con esto de la diferenciación autonómica, existe un desmedido interés por establecer diferencias y hay quien habla de la lengua navarro-aragonesa e incluye dentro de esta lengua las glosas emilianenses de San Millán de la Cogolla, lo que en sí son los primeros textos del español antiguo. Reino de Navarra. El Reino de Navarra, que finalmente quedó integrado por un territorio que aproximadamente se corresponde con la actual provincia de Navarra, también hablaba el español antiguo, desde la zona de Pamplona hacia el sur, es decir, exceptuando la zona norte, sobre todo la zona de montaña pirenaica, todo el Reino de Navarra hablaba español. En conclusión, puede decirse que el español era la lengua popular que hablaba el pueblo llano en la gran mayoría de la zona norte de España, Reino de León, Reino de Castilla, que en aquel momento las provincias vascas eran parte de dicho reino, Reino de Navarra y Reino de Aragón. Lógicamente, se encontrarán diferencias entre el habla de una zona y otra, que se acentuaban en las zonas de montaña, pero ello son las diferencias propias de una lengua viva y también de la época, en la cual no existía una gramática ni normas lingüísticas. En quinto lugar, los reyes católicos. Con el matrimonio de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, año 1469, y posteriormente al heredar Fernando el reino de Aragón, año 1479, se consolida la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Posteriormente, con la anexión de Navarra, año 1515, se forma la actual España. Los reyes católicos tuvieron desde el principio una visión de Estado, en el sentido que actualmente le damos a la palabra Estado, y comprendieron la importancia de unificar criterios en el habla, para que todo el pueblo se entendiera perfectamente. La primera gramática de la lengua española se publicó en 1492 y es conocida como Gramática de Nebrija. Nebrija toma como base de su obra algo que es esencial en la lengua española, la correspondencia fonética entre el lenguaje hablado y el escrito, que plasma en la siguiente frase: así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. Estando la corte en Castilla y habiéndose elaborado en Castilla, no es de extrañar que también se designase a esa gramática como primera gramática castellana.
En sexto lugar, la Real Academia Española. La Real Academia Española se fundó en Madrid en 1713. Publicó en 1771 la primera edición de la gramática titulada Gramática de la Lengua Castellana. No debe extrañarnos que por mera sinergia se emplee la terminología de lengua castellana, teniendo en cuenta que Castilla era el centro del poder donde estaba el gobierno de España y la sede de la Real Academia Española. Pero ello no tenía ninguna connotación política ni territorial, en el sentido de entender que era la lengua de Castilla. Lo mismo pasa, y lo decimos a modo de ejemplo, con la publicación oficial del Estado, Boletín Oficial del Estado, que desde 1697 hasta 1936 se publicó con el nombre de Gaceta de Madrid, y su ámbito era general e igual para toda España. A partir de 1936 se publica con el nombre de Boletín Oficial del Estado, que es mucho más propio y correcto. Con muy buen criterio, por ser más propio y correcto, a partir de 1924 y 1925, la Real Academia Española designó las ediciones de la gramática y del diccionario con el nombre de Gramática de la Lengua Española y Diccionario de la Lengua Española. En séptimo lugar, ¿por qué es más correcto y lógico denominar a la lengua española español y no castellano? Consideramos que, por todo lo expuesto, queda perfectamente claro, y es lo más lógico, denominar a la lengua española español, y no como hacen los políticos independentistas con el beneplácito de lo políticamente correcto que la designan como castellano. Pero no está de más hacer un pequeño resumen y análisis de todo lo expuesto en este apartado. 1. Donde nace la lengua española no es en lo que hoy conocemos por Castilla. Es más, la Castilla que hoy conocemos no existía cuando nació el español. 2. El español nace en la zona que comprende las provincias vascas y Navarra y se extiende primero por el norte de España, desde el Reino de León hasta el Reino de Aragón, y después, como consecuencia de la Reconquista, hacia el sur de España. Es decir, primero se habla en el norte de España y después se extiende a lo que hoy denominamos Castilla. 3. Puede decirse que es una invención originaria de la zona vasca y Navarra. Decimos invención porque lo que hace el español es, por un lado, toma como base el latín vulgar y por otro lado, toma como vocales las vocales del vasco. Y de esta singularidad tan peculiar nace el español. Aquí no se produce una evolución de dos lenguas que se fusionan y sale una mezcla de ambas lenguas, sino que se trata de una creación. Es decir, el latín que habla el pueblo no se mezcla con el vasco. Lo que hicieron fue suprimir las vocales latinas y en su lugar colocaron las vocales vascas, que eran más simples. Pero la lengua siguió siendo latina. Lo que denota que ya en aquella época el latín era la lengua dominante en todo ese territorio. 4. Que esta creación sea la consecuencia de la forma de hablar de un pueblo que sin saberlo optó por esta forma más simple de las vocales vascas y que ello tenga su propio proceso evolutivo, no afecta al concepto de creación. Es una creación y no una mera evolución. Aquí se produce algo nuevo y distinto de lo anterior, que no es la consecuencia lógica de una evolución. Lógicamente, una vez creada la base de la nueva lengua, como toda lengua viva, tiene su propia evolución. Esta es la gran peculiaridad de la lengua española. Y además se sabe cuándo y dónde se origina, lo cual no siempre es fácil de determinar, y ello se debe a que el vasco abarcaba una zona territorial muy concreta. Efectivamente, lo normal en el nacimiento de una lengua es que se produzca por un mero proceso evolutivo a lo largo del tiempo y no esté tan concretizado el proceso en el tiempo y en una zona. Que ahora la gente de la zona navarra y vasca reniegue de una lengua que le es propia por haber sido creada por ellos, se sabe dónde nació y se sabe quién la creó. Solo denota la manipulación que hacen los políticos independentistas con las ideologías nacionalistas, con la única finalidad de negar la historia de España, su lengua y establecer diferencias para crear su propio feudo. Lo dicho no va en detrimento de la lengua vasca, que tiene su propio ámbito, sino simplemente
en no negarle al pueblo navarro y vasco la lengua que crearon y les pertenece. Además, entre los españoles no hay más diferencia que las propias del lugar, ya que los españoles estamos todos mezclados y formamos una única comunidad, con todas las diferencias que se quieran y nos identifican. Y ello lo demuestran los análisis de ADN. Pero no se necesitaba el ADN para saber que ello es así, como lo demuestra que el apellido más común en España sea García, de origen vasco. Los 10 apellidos más frecuentes en España son, en primer lugar, García, seguido de González, Rodríguez, Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez, Gómez y Martín. En Cataluña, los 10 apellidos más frecuentes son, en primer lugar, García, seguido de Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González, Gómez y Ruiz. Ruiz ocupa el puesto 12 a nivel de España. En el País Vasco, los 10 apellidos más frecuentes son, en primer lugar, García, seguido de González, Fernández, Rodríguez, Pérez, López, Martínez, Sánchez, Martín y Gómez. En Navarra, los 10 apellidos más frecuentes son, en primer lugar, García, seguido de Martínez, Pérez, Jiménez, López, Fernández, González, Sánchez, Rodríguez y Ruiz. La expresión «vamos a democratizar». Los políticos suelen utilizar mucho la expresión «vamos a democratizar» y ustedes añadan lo que quieran, cajas de ahorro, instituciones públicas, etc. Y a esta expresión le suelen añadir los políticos «no hay nada más democrático que sean los representantes del pueblo quienes lo controlen». Detrás de estas expresiones tan bonitas y aparentemente democráticas, lo único que hay es la desmesurada ambición de poder y control que tiene todo político y que nadie se lleva a engaño. Cuando un político utiliza esta expresión de «vamos a democratizar», generalmente no está pensando en democratizar nada, sino simplemente en controlar y detentar poder. Un buen ejemplo de ello son las cajas de ahorros, que demuestra a las mil maravillas cómo los políticos tienen una visión a años luz de la gente del pueblo. Además, es que no fallan, empiezan como que no quieren la cosa y al final se quedan con la cosa, y el pueblo termina pagando todo. En este caso fueron 60.000 millones de euros. Como consideramos que el tema de las cajas de ahorros es suficientemente ilustrativo, aquí diremos cómo empezó todo, aunque sea de forma muy simplificada, para que la gente sea consciente de la perversión democrática que consiguen los políticos con la expresión «vamos a democratizar». Ahora bien, antes de exponer el tema de las cajas de ahorro, debemos dejar constancia de dos cuestiones previas. Cuestiones previas. En primer lugar, tenemos que decir que el ámbito de la democracia es la política. Repetimos, el ámbito de la democracia es la política. Fuera de la política, en la actividad social, los criterios democráticos no funcionan, salvo en cuestiones muy concretas, una votación, por ejemplo. En segundo lugar, expondremos algunos ejemplos diversos con la finalidad de que la gente sea consciente de lo que se quiere decir. A. ¿Se imaginan que los médicos de un hospital público, en vez de ser seleccionados por sus conocimientos médicos, lo fueran elegidos por los políticos? Esto ya pasa, pues en algunos sitios, para ocupar una plaza en un hospital, prima más un título de idioma local que un currículum médico inmejorable, o dicho en otros términos más prácticos. Un buen oncólogo, que puede salvar muchas vidas, no tendrá plaza en un hospital público, pero sí una persona que presente un título del idioma local. Las ventajas de este sistema son: 1. Que el médico te podrá hacer el certificado médico de defunción en el idioma local. 2. El ahorro económico que supone el fallecimiento del paciente, al no tener que aplicar tratamiento oncológico alguno, y si la persona es jubilada, el ahorro todavía es mayor. A los políticos que el personal de un hospital público sea incompetente no les afecta, pues ellos pueden permitirse el lujo de ir a un hospital privado e incluso fuera de España. B. Otra cosa que siempre están democratizando los políticos son las instituciones del Estado, en todos sus ámbitos. Y esto es otra engañifa. Efectivamente, todo Estado tiene que seguir las instrucciones políticas del gobierno,
y como el Estado es una institución jerarquizada, ya aplica la voluntad del gobierno. No es necesario poner al frente de todos los departamentos a un político, que sale carísimo, cuando el personal técnico de la administración ya sabe la norma a aplicar. Un ejemplo tipo puede ser poner a un político al frente del departamento de urbanismo de un ayuntamiento. Que una persona solicita permiso para hacer una obra, criterio técnico a tener en cuenta. Si es de derechas, si es de izquierdas, si es independentista, si colabora económicamente con el partido o si es rentable económicamente, sin especificar para quién. En este simple ejemplo se puede constatar la perversión que muchas veces hacen los políticos de la democracia. Si el político es quien da la autorización, él, posteriormente, no se va a investigar a sí mismo para determinar si obró bien o mal. Sin embargo, si los que aplican la norma son otros, el político en cualquier momento acordará o pedirá una investigación si se presume algún comportamiento incorrecto. En resumen, con la expresión vamos a democratizar las instituciones del Estado, muchas veces los políticos lo que quieren no es democratizar al Estado, sino simple y llanamente politizarlo, es decir, ponerlo a su servicio y poder cobrar un buen sueldo, dietas y demás, que no es lo mismo. C. Para terminar con este apartado, podemos decir que cuando los políticos se introducen en instituciones de la sociedad, asociación de vecinos, un colectivo social, etc., lo que consiguen es hacer grupos de derechas, de izquierdas o independentistas y que la gente se enfrente, mientras los problemas permanecen. Es decir, enfrentan a la gente y no solucionan el problema. Decía Groucho Marx en una de sus famosas frases: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros tienen su origen en los Montes de Piedad y se puede decir que eran instituciones semipúblicas sin ánimo de lucro. Además, sus excedentes se empleaban en obras de carácter benéfico o social. El funcionamiento de las cajas de ahorro, en términos generales, fue muy beneficioso para la sociedad hasta la llegada del actual periodo democrático. Los Montes de Piedad eran instituciones de beneficencia y de crédito sin ánimo de lucro, acordes con la sociedad en la cual ejercían su labor social, que era de tipo rural. El primer Monte de Piedad en España fue el Monte de Piedad de Dueñas, fundado hacia 1550 en Dueñas, Palencia. En la década de 1830, con el devenir de los tiempos y la nueva realidad social, que iba cambiando conforme avanzaba la revolución industrial, los Montes de Piedad fueron asumiendo las nuevas necesidades sociales y para ello se crearon las cajas de ahorro ligadas al Monte de Piedad. En un principio, ambas actividades se desarrollaban a la par, pero conforme iba aumentando la actividad de las cajas de ahorros, disminuía la actividad del Monte de Piedad, hasta que, poco a poco, estos últimos fueron desapareciendo. A modo de anécdota, diremos que la conocida Caja de Ahorros La Caixa, originariamente Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, conservó en lo que era su sede central de Vía Laietana, Barcelona, el Monte de Piedad, donde la gente podía empeñar cosas de valor a cambio de un préstamo. Cuando la persona devolvía el préstamo, le devolvían la prenda. Las cajas de ahorro tenían una serie de premisas que eran la clave de sus éxitos. A. La confianza entre el ahorrador y la entidad. Los trabajadores de las cajas eran gentes de la zona. El director de una sucursal no cambiaba de puesto de trabajo, era para toda la vida. Conocía y tenía referencia de los depositarios. Los depositarios tenían plena confianza en los directores de las cajas, pues al no tener un ánimo de lucro, sabían que no les iba a engañar. B. Su ámbito territorial estaba delimitado. La delimitación territorial estaba en consonancia con el conocimiento del entorno y de sus gentes. C. Su especialidad era el pequeño ahorrador, los trabajadores. El pequeño ahorrador no puede arriesgar, pues es todo lo que tiene, y las cajas de ahorro le daban seguridad guardando su dinero y aún encima una pequeña rentabilidad, muy baja comparada con los bancos, pero no arriesgaban dinero alguno. Además, los depositantes de las cajas, gente trabajadora, con el tiempo adquirían solvencia con la entidad
para solicitar préstamos hipotecarios, comprar una casa, y personales, el comerciante de la zona para aumentar el negocio. D. Los órganos de gobierno de las cajas tenían una cierta estratificación, de forma que concurrían distintos estamentos sociales. En la Asamblea General participaban desde personas de reconocido prestigio, muchos eran jubilados, hasta instituciones científicas, pasando por las culturales. En el Consejo de Administración había trabajadores de la caja de toda la vida, que iban ascendiendo y para ellos el cargo no era un negocio, sino un orgullo. El director general tenía peso específico y no estaba en una situación de total sumisión al Consejo. Con la llegada de la democracia, a finales de 1978, los políticos pusieron su ojo en las cajas de ahorros y en 1985 dictaron una ley para democratizar las cajas, según la exposición de motivos. Y entre otras medidas se establecía, por un lado, exclusión de las personas de reconocido prestigio y también de las entidades de carácter científico, cultural o social. Por otro lado, la sumisión del director general al Consejo, que lo podían destituir. De esta forma, los partidos políticos y los sindicatos fueron poco a poco tomando el control de las cajas de ahorros, hasta que en los últimos años el control era total. Curiosamente, conforme iba aumentando el control político y sindical de las cajas de ahorro, iba disminuyendo la labor social que hacía, hasta llegar a la quiebra total. Dinero para el partido. Esta es una de las mayores y mejores engañifas de los políticos españoles que aplicaron desde el inicio mismo de la democracia, lo que demuestra una visión de futuro a años luz del común de los mortales. Los partidos políticos deben y tienen que subsistir con medios económicos que obtengan de forma legal, pues de lo contrario, las ayudas económicas ilegales, llámese en B, en negro, 3%, etc., necesariamente tiene comportamientos políticos ilegales, trato de favor, prevaricaciones, cohecho, etc. Pues quien da dinero en estas circunstancias es para obtener algo a cambio, y ello no necesita más explicaciones. Además, ello perjudica a aquel partido político que quiera subsistir con sus ingresos legales, perjudica la libre competencia y a los empresarios honrados. Ahora bien, que nadie se lleve a engaño, lo de dinero para el partido posiblemente es la excusa, pues ningún político va a decir el dinero es para mí, no quedaría muy bien. Sin embargo, si es para el partido, la cosa cambia y ya tienen la excusa para pedir dinero constantemente, enriquecerse y aún encima quedar bien. No es de extrañar, por tanto, que en España los partidos políticos tengan casos de corrupción y se descubra que hay políticos que están relacionados con casos de corrupción. Y por el buen vivir que afloran muchos políticos, cabe pensar que no todos los casos de corrupción salen a la luz pública, ni que lo que se descubre sea todo lo que debería saberse. Especial mención merece este tema en Cataluña, que por la información que salió en los medios de comunicación se diría que lo de dinero para el partido estaba institucionalizado, pues en el propio Parlamento de Cataluña se comentó que la coalición política CiU pedía para el partido el 3% de todas las obras públicas de Cataluña. Y eso, de ser cierto, es mucho dinero, si tenemos en cuenta los 37 años que duró la coalición. Algunas referencias periodísticas incluso decían que era más del 3%. Dicho esto, debemos recordar que en la prensa, desde el año 2014 hasta la actualidad, año 2019, se han ido publicando noticias sobre la fortuna de la familia de Jordi Pujol, que va de los 300 a los 3.000 millones de euros. No sabemos cuánto hay de cierto en estas noticias, pero el expresidente Jordi Pujol reconoció que había ocultado a la hacienda pública un dinero ubicado en el extranjero y que era un legado de su padre, hasta ahora sin mayores consecuencias. Lo curioso es que miembros de su familia manifestaron públicamente que ellos desconocían por completo este hecho y daban a entender que les parecía más que sorprendente.
Como nota curiosa y hasta simpática, no podemos olvidar una frase que decía Jordi Pujol: España no roba. B. Tampoco está de más recordar aquí la entidad financiera Banca Catalana, originariamente Banca Dorca, fundada por la familia Pujol con la colaboración de otras personas, entidad bancaria, símbolo y bandera del catalanismo y catapulta política del expresidente de Cataluña Jordi Pujol, de la cual fue directivo. En 1982, Banca Catalana entró en quiebra y, según la prensa, cientos de pequeños ahorradores catalanes perdieron dinero. El tribunal que juzgó el caso consideró que no se había cometido delito, pero no negaron los hechos, simplemente no los consideraron delictivos. Cabe pensar, por tanto, que se trató simplemente de una mala gestión. Sin embargo, esta crisis económica, que podemos considerarla fruto de una mala gestión, no conllevó consecuencias para los dirigentes políticos. Jordi Pujol tomó posesión de la presidencia de la Generalidad de Cataluña en el año 1980 y permaneció en ella durante 23 años. Muy posiblemente por la convicción moral que tenía el pueblo catalán de que Banca Catalana, como su nombre indica, defendía el catalanismo. Que defendía una ideología catalanista, nadie lo pone en duda, pero la primera obligación de una entidad financiera es defender a sus inversores. Si los políticos quieren hacer política, que la hagan con su dinero. Consideramos que lo aquí dicho refleja perfectamente la importancia de la semántica en política, pues la gente no votaría un partido que recauda dinero para los políticos, pero si es dinero para el partido, la cosa cambia. Aquí ya hablamos de ideales. No te dejes engañar por los políticos y no consientas que los políticos tapen con los ideales sus fechorías o mal hacer, pues ellos no están defendiendo tus ideales, sino sus ideales, que no son los mismos.